Bien, ya llegamos al último paralogismo de la razón pura, que es el paralogismo de idealidad, en el cual ya vamos a ver cómo toda la historia de la psicología racional, todo este modelo incondicionado que pretende alcanzar cogniciones del yo, del alma, nos va a terminar por confundir y por llevar a un escenario completamente ridículo si uno comprende cuáles son los presupuestos epistémicamente válidos, ¿no? Cuáles son los presupuestos que la filosofía trascendental nos provee, ¿no? Es un escenario que va a ser especulativo, que va a ser pues, lógicamente posible. Uno puede hacer una metafísica trascendente con un planteamiento así. Lo que pasa es que pues eso no tiene ningún tipo de fundamento epistémico ni objetivo este escenario que vamos a plantear, ¿no? Pero es ya el culmen del delirio, de la ilusión trascendental en la que nos meten estos paralogismos de la razón pura. Así que vamos a discutir ese paralogismo de idealidad como los paralogismos, la pretensión de cognición del alma por medio del sujeto incondicionado, nos terminan por degenerar en un planteamiento idealista respecto a la existencia de los objetos externos. Bien, la conjetura de este paralogismo de idealidad, esa cognición que pretende alcanzar, es que mi alma existe en relación a cosas en el espacio o cosas en el espacio externas a mí, de existencia indecidible. Mi alma existe y existe en relación a unos entes, a unos objetos, a cosas que están en el espacio cuya existencia no la conozco. No puedo asegurar la existencia de esas cosas, pero sí que puedo partir de la existencia de mi alma como, pues, como ese punto de partida. No existen esos objetos que no soy yo, que no es mi alma. Bien, la premisa mayor dice así: en sustancias cuya interacción es indecidible, no puede establecerse la existencia de una en base a la existencia de la otra. Si tenemos dos sustancias y su interacción no la conocemos, pues no sabemos siquiera si hay interacción, entonces no puede establecerse que no podemos obtener información de una a través de la otra, ¿no? No podemos siquiera saber si una existe a través de la otra porque no sabemos si están interactuando. No podemos obtener información de ellas mediante solamente una de ellas, ¿no? Una información de la otra mediante una de ellas. Bien, la premisa menor dice: yo, el sujeto incondicionado, me distingo de cosas a las que me refiero como externas a mí, y aquí ese mí se refiere al sujeto empírico. El sujeto incondicionado se refiere a esos objetos esas cosas externas al sujeto empírico cuya existencia es posible pero no es necesaria, es decir, cuya relación conmigo es indecidible. La existencia de esas cosas a las que me refiero pues no es necesaria, podrían no existir esas cosas a las que me estoy refiriendo como externas a mi sujeto empírico. Y la conclusión es que yo, mi alma, yo existo en relación a cosas en el espacio externas a mí de existencia indecidible. Vemos como ya el paralogismo pues está mezclando el sujeto incondicionado, el sujeto empírico, el alma, y aquí ya pues se está entendiendo el alma como ese ente inteligente, como esa sustancia inteligente en la cual pues existe esa relación, que ahora vamos a ver que se va a plantear como una interacción con los objetos externos, ¿no? Pues bien, la premisa mayor es tan simple como lo que hemos dicho. Si tenemos dos sustancias, S1 y S2, que interactúan, o sabemos que interactúan, pues podría obtener información de los accidentes de la sustancia 2, podría obtener información de A2, o sea, obtener que el accidente A2 es inherente a la sustancia S2 a través del accidente A1 de la sustancia S1, ¿no? Si interactúan ambas, pues esto es como cuando uno realiza una medición de un objeto partiendo de otro objeto, ¿no? Pues sabemos que hay una interacción, entonces podemos establecer la existencia de una a través de la existencia de la otra. Bien, cuando esta relación no sabemos si está ahí, no sabemos realmente si podemos establecer tal interacción entre sustancias, tal comunidad de sustancias, entonces no podemos obtener información de S2 si solamente podemos acceder a S1, ¿no? Tenemos aquí que tenemos acceso a S1, podemos ver S1, pero no vemos S2, y si no sabemos si S1 y S2 están conectadas físicamente de ninguna manera, pues no podemos establecer ningún tipo de cognición sobre S2 partiendo de la cognición de S1. Las sustancias desconectadas no aportan información la una de la otra. Es tan simple como esto, lo que la premisa mayor nos quiere decir. Bien, la premisa menor
es donde van a empezar a aparecer esas cuestiones delicadas que luego en la conclusión se van a terminar por mezclar. Tenemos ese yo, ese sujeto incondicionado de toda representación intelectual, el yo inteligente, que intelige esos juicios, y esos juicios pues pueden referir a una intuición. Ahora bien, esta intuición va a tener dos posibilidades de referencia, ¿no? Tenemos la referencia intrínseca al sujeto empírico y el yo empírico, y la referencia extrínseca a los objetos externos. En cualquier intuición, siempre que planteemos una intuición sensible, siempre vamos a poder plantear la referencia intrínseca. Siempre podemos decir, pues, esta intuición es mi intuición, o esta intuición la estoy percibiendo yo, y cuestiones así. Siempre podemos hablar de ese sujeto empírico en cualquier intuición, puesto que siempre el único requisito es el tiempo, así que siempre podemos hablar del sujeto empírico. Sin embargo, de los objetos externos, esa referencia extrínseca a un objeto externo, vamos a tener más complicaciones, puesto que hay intuiciones sensibles que no refieren realmente a objetos externos, como por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esas intuiciones internas que creemos que refieren a un objeto externo, pero realmente no hay nada, no hay ningún objeto, son entes de la imaginación, como por ejemplo cuando tenemos un delirio, cuando tenemos una alucinación, cuando estamos soñando, no hay ningún objeto externo al que estas intuiciones refieren. Siempre podemos decir que refieren al sujeto interno, al sujeto empírico, pero esto es una cuestión trivial, ¿no? Esto es una trivialidad. Siempre podemos decir, bueno, pues esta es mi intuición, o yo estoy percibiendo tal percepción, ¿no? Yo estoy percibiendo tal representación sensible. Por lo tanto, pues insistimos, toda intuición sensible puede ser intuición interna, porque solamente requiere la referencia intrínseca yo, que es trivial, que siempre la podemos añadir, y el tiempo, el morfé de toda intuición sensible. Además, las intuiciones externas dependen de la presuposición realista empírica. Necesitamos presuponer un realismo empírico para siquiera poder hablar de intuiciones externas. Uno podría perfectamente no presuponer ningún tipo de referencia extrínseca, no podría presuponer ningún tipo de objeto externo, y no entraría en contradicción. Si decimos existen objetos externos a los que me puedo referir, entonces tiene sentido que hablemos de referencia extrínseca, pero si uno no lo presupusiese, no hay manera de demostrarlo partiendo únicamente de intuiciones internas. Es decir, que la referencia externa es posible, pero no es necesaria. No hay nada en la mera sensibilidad, si lo queremos ver así, en la mera referencia intrínseca, en el mero sujeto empírico, no hay nada que nos invite a que tengamos que presuponer necesariamente la referencia extrínseca a objetos externos, ¿no? Recordemos que el punto de la filosofía trascendental no es buscar la demostración absoluta de todo. Eso no lo podemos demostrar. También uno podría presuponer que no existe ningún tipo de referencia sensible, ¿no? Que no nos podemos referir a ningún ente. El escepticismo radical tampoco es refutable, pero el idealismo espacial ciertamente es una posición, pues, quizá más difícil de demostrar porque es incompleta que el escepticismo radical, porque el escepticismo radical es simplemente ya está, no hay nada, no hay ninguna referencia, no existe la verdad. El punto del idealismo espacial es que, claro, lo que demostramos en la refutación del idealismo era que los objetos externos son condición de posibilidad de la cognición en general, ¿no? Porque si no hay objetos externos, pues no hay condición de objetos externos, pero tampoco hay experiencia interna, tampoco hay cognición del objeto interno. Por lo tanto, los objetos externos, la demostración que se realizó en la analítica trascendental era que eran condición, la existencia de objetos externos era condición de posibilidad de la cognición, incluso de la cognición interna, incluso de la experiencia interna. De lo que no son condición de posibilidad los objetos externos es de la referencia intrínseca al sujeto empírico, no son condición de posibilidad de la intuición interna, que es precisamente el planteamiento que hace este paralogismo de idealidad, o por lo menos la premisa menor, lo cual pues no tenemos ningún problema en aceptarlo. Lo que sí que va a dar problemas es cuando lleguemos a la conclusión y se vea que los paralogismos sí que parecen partir de cogniciones internas puras, de cogniciones del alma. Entonces ya los objetos externos no van a ser condición de posibilidad de la cognición, porque vamos a alcanzar cogniciones del alma sin presuponer la cognición de objetos externos, lo cual es, como decimos siempre, pues es un error, es un paralogismo, es una falacia
que se comete cuando no se comprende cómo tratar esa referencia intrínseca incondicionada. Pero bueno, vayamos directamente a esa conclusión del paralogismo de idealidad. Por supuesto, la conclusión va a presuponer los otros paralogismos, el de sustancialidad, el de simplicidad y el de personalidad, puesto que ya, digamos, entramos en esta conclusión con todas esas premisas erróneas, que son las inferencias psicológicas anteriores. Y bueno, pues en este escenario tenemos que juntar, digamos, la premisa mayor con la premisa menor para tener esta perspectiva en la cual tenemos un alma, una sustancia inteligente, y luego tenemos los objetos espaciales, ¿no? Y entendemos que ambos pues, son entes, son objetos, y que van a tener una relación entre ellos, ¿no? Eso que nosotros decimos que es la referencia, pues aquí ya no es simplemente referencia, aquí ya es realmente una relación metafísica, una interacción metafísica entre dos sustancias, una sustancia inteligente y una sustancia espacial. Y el punto de todo este razonamiento, de todo el razonamiento del paralogismo, es que los accidentes de la sustancia inteligente no parecen presuponer una interacción con la sustancia espacial. ¿Cómo sabemos que tenemos tal interacción con la sustancia espacial? De lo que sabemos, de lo que tenemos cognición, según los psicólogos racionales o según alguien que se crea estos paralogismos, de lo que tenemos cognición es del alma como sustancia inteligente, pero no tenemos cognición de los objetos espaciales. El nombre que le vamos a dar a la interacción entre la sustancia inteligente y los objetos espaciales, por supuesto, es una interacción, es un uso trascendental de la categoría de comunidad, pero no es ningún tipo de esquema, ni es una interacción física, no es una interacción completamente metafísica, en el sentido de metafísica trascendente, ¿no? Una interacción especulativa que no se puede encontrar en ninguna experiencia posible y que no tiene ningún carácter objetivo, ¿no? Pero es a la que nos lleva este paralogismo. Motivados por este paralogismo es por lo que tiene sentido que hablemos de esta relación. Definiremos comunión sujeto-objeto como la interacción entre una sustancia inteligente, el alma, y una sustancia externa, esos objetos espaciales, ¿no? Así que esta comunión sujeto-objeto, que en algunos sentidos también vamos a poder llamar afección, por lo menos la afección del alma o la afección de los objetos externos hacia el alma, ¿no? Y por lo tanto, la referencia sensible intrínseca, de la que hemos hablado muchas veces, esa referencia intrínseca de las intuiciones sensibles, se va a entender como una autoafección y interacción del alma consigo misma, ¿no? Ahora vamos a ver las intuiciones internas no como una referencia intrínseca al sujeto mediante la sensibilidad, ya aquí sensibilidad y entendimiento, como pueden ver, nos los hemos cargado. O sea, eso de facultades, de representaciones, referencia, todo eso fuera. Ya estamos en un marco completamente ontológico, completamente especulativo. Por supuesto, esto tiene unos tintes de realismo trascendental que apesta, en el cual la cognición, la referencia intrínseca, que además se entiende como cognición, es autoafección, es el alma afectándose a sí misma, es conocer mi propio alma, ¿no? Vista además de hecho así como cognición de un objeto, del objeto que es el alma. Y la afección externa va a ser la interacción del alma con las sustancias espaciales, ¿no? Y claro, la cuestión aquí es que no tenemos por qué presuponer, por lo menos dentro de este escenario metafísico que estamos planteando, no tenemos por qué presuponer ningún tipo de afección externa con esas sustancias espaciales. Realmente, pues lo dicho, como hemos comentado, en la analítica trascendental, hay veces que las intuiciones sensibles nos creemos que son de un objeto externo y realmente son una intuición interna, son meros entes de la imaginación, son meras representaciones sensibles de nuestra imaginación, en las cuales el espacio no juega ningún rol objetivo, no hay ningún objeto en el espacio está ahí simplemente como representación que acompaña a la intuición, pero no tiene rol en la referencia objetiva, en la referencia al objeto, porque no hay ningún objeto. Esto es lo que ocurrió en la analítica. Aquí ya lo vamos a ver desde otro punto de vista. Lo vamos a ver como que realmente no tenemos cognición, no tenemos certeza de que el alma interactúe con más sustancias. Podría interactuar consigo misma y ya está, visto desde este punto de vista metafísico, y puesto que ya tenemos cognición de un objeto, del alma, parece que no necesitaré siquiera a los objetos externos
como condición de posibilidad de la cognición. ¿Para qué los voy a necesitar como condición de posibilidad de la cognición si tengo cognición del alma antes siquiera de plantear la existencia o no de objetos externos? Así que se nos van a abrir dos escenarios, ambos escenarios van a ser especulativos, puesto que esto ya es un planteamiento completamente especulativo del cual no podemos tener ninguna cognición, y son los planteamientos en los cuales esa afección externa, esa afección de las sustancias externas al alma existe, o sea, presupone la existencia de esos objetos externos. Eso lo vamos a llamar dualismo sujeto-objeto. Y en el caso de que se niegue, pues también de manera especulativa, que esa existencia de objetos externos sea tal, simplemente se plantea la existencia del alma y punto. Entonces vamos a hablar de espiritualismo, de monismo espiritualista, ¿no? Tenemos el dualismo, las dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, y el espiritualismo, simplemente res cogitans, ¿no? También se habla de idealismo, ¿no? Idealismo espiritualista y cuestiones de este estilo. Evidentemente todos estos casos pues no tienen ningún... O sea, pues sí, uno puede especular y uno puede dar vueltas, pero no va a llevar nunca a ningún sitio, no hay nada. Aquí son todo noúmenos, lo que se está planteando aquí son entes de la razón, son meras interacciones, digamos, mero uso trascendental de las categorías, y por lo tanto es natural que bueno, pues uno cuando llega aquí parece que ya no puede avanzar, se atasque y bueno, pues adopte una de estas posiciones según le caiga mejor un autor u otro, o según le guste más ser dualista o ser espiritualista, o principio de parsimonia. Entonces, bueno, pues el espiritualismo son menos sustancias y ya está. Cuestiones de este estilo, ¿no? Que al final no llevan a ningún lado, son meros juicios sin valor de verdad objetivo y sin posibilidad de determinar su valor de verdad. Y lo que pretendemos en este paralogismo es precisamente romper esta ilusión trascendental en la cual pues uno cae y se atasca y dice, bueno, ahora ¿cómo salgo de aquí? ¿Cuál de las dos opciones es correcta, ¿no? ¿El dualismo o el espiritualismo? Pues la respuesta es que ninguna, porque es que este planteamiento ya estaba de por sí era patológicamente incorrecto, ¿no? Ya hemos partido de un paralogismo por el cual tenemos cognición del alma, pero eso es algo completamente inadecuado, ¿no? Se está planteando la referencia sujeto-objeto como una comunión o una interacción de sustancias inteligentes y espaciales. Ya estamos contaminando lo que es el edificio de la filosofía trascendental con estos elementos nouménicos que no aportan ningún tipo de cognición y que simplemente surgen por fruto de esa ilusión trascendental, ¿no? Así que vayamos poco a poco a ver, o bueno, después de lo que hemos dicho, recordemos que la intuición interna no es cognición del alma como objeto, como sustancia inteligente. Cuando hablamos de referencia intrínseca, lo hacemos desde un punto de vista estrictamente epistémico, ¿no? De poder siempre referirme a través del tiempo y a través de esas intuiciones internas que no refieren a ningún objeto externo, y al poder siempre añadir ese yo, pues hablamos de ese sujeto empírico, pero no lo hacemos como sustancia y no tenemos cognición de ese sujeto empírico si no fuese por la cognición de los objetos externos, que es lo que nos permite tener esa determinación temporal sin la cual no tendríamos experiencia interna. Y, por supuesto, los objetos externos son necesarios para la experiencia interna, por lo dicho en la refutación del idealismo, pero no de la intuición interna. No necesitamos objetos externos para la referencia intrínseca, pero sí lo necesitamos para la experiencia interna. Así que no es correcto, si ya gafamos el sistema y planteamos la referencia como una especie de interacción, ya se presupone que el alma es sustancia, y eso ya es un planteamiento dogmático. Se parte de un presupuesto que no se ha justificado, o no es un axioma del que podamos partir con ningún tipo de certeza. ¿Bajo qué criterio establecemos que la relación de referencia entre el sujeto incondicionado y los objetos externos es una relación de interacción, una comunión entre dos sustancias, ¿no? Eso pues es un planteamiento lógicamente posible, pero no hay nada en las premisas que hemos dicho por las cuales esta conclusión sea válida. Como decimos siempre, se está confundiendo lo que es el mero sujeto de inteligencia, sujeto de la referencia intrínseca, sujeto lógico, si lo queremos ver así, de toda representación intelectual, de lo que es una sustancia inteligente, la cual la inteligencia son esos estados que además
son, digamos, la sustancia es simple, por lo tanto pueden unificarse esos accidentes en la propia sustancia, o que es la misma sustancia en diferentes tiempos, o que interactúa con sustancias espaciales. Eso es un planteamiento completamente especulativo, del cual tampoco creo que merezca la pena que insistamos más, pero no tenemos ninguna certeza apodíctica y por supuesto tampoco vamos a encontrar en ninguna experiencia ningún tipo de sustancia inteligente en la que podamos decir, bueno, pues este objeto, que es la sustancia inteligente, interactúa con sustancias espaciales, ¿no? Porque lo dicho, la sustancia inteligente no es un objeto de la experiencia, así que ni certeza apodíctica, por lo tanto, ni juicio sintético a priori, ni juicio sintético a posteriori, porque no hay ninguna experiencia en la cual vayamos a encontrar esta sustancia inteligente, ¿no? Bien, terminemos por resolver este paralogismo proporcionando ese juicio adecuado, que sí que es razonable presuponer, no el del paralogismo de idealidad. Pero bueno, el paralogismo, tal y como lo planteamos, dice: yo, mi alma, existo como sustancia inteligente en comunión indecidible con objetos espaciales, ¿no? En interacción indecidible, indemostrable, interacción posible pero no necesaria con objetos espaciales. Bien, pues esto sería una cognición ilegítima de un objeto, porque ya pues parte de que yo existo como sustancia inteligente y ya se plantea una comunión de sustancias, ¿no? Lo cual pues es un planteamiento agafado, es un planteamiento en el cual ya se ha contaminado por completo todo lo que son las presuposiciones necesarias o presuposiciones objetivas de cualquier modelo que pretenda hablar de verdad. Y el planteamiento correcto es el de la derecha, ¿no? Yo, el sujeto incondicionado, intelijo juicios sobre objetos externos a mí. Cuando digo externos a mí, digo externos al sujeto empírico, cuya existencia no es necesaria, pues pueden ser entes de la imaginación, ¿no? Sí, puedo inteligir juicios sobre objetos y puedo equivocarme, puedo tener ilusiones empíricas, ¿no? Y esto pues no es ningún misterio, ya hemos dicho que es perfectamente factible tener ilusiones empíricas y que esto no deja de ser un juicio analítico, ¿no? Que yo puedo inteligir los juicios que refieren a esas intuiciones internas, ¿no? Esto no tiene ningún misterio, y que las intuiciones externas pues sí, son posibles, no son necesarias para hablar de sensibilidad, no son necesarias para hablar de intuiciones internas, pero desde luego lo son para hablar de experiencia interna, ¿no? Así que los objetos externos pues van a tener el rol que van a tener, van a ser condición de posibilidad de la cognición. Otra cosa es que no sean condición de posibilidad de las representaciones intrínsecas, ¿no? De hablar de mí mismo. Pues si ni siquiera me importa hablar de experiencia interna y no me importa ordenar en el tiempo lo que son las representaciones que voy percibiendo como sujeto empírico, pues me puede dar completamente igual esa experiencia interna. Y sí, a ver, en ese caso pues uno es idealista, pero lo dicho, es idealista porque es idealista empírico, no por este paralogismo, ¿no? No es idealista porque este paralogismo le haga concluir que tiene cognición de su alma y no de las sustancias espaciales, y que desconoce cómo funciona esa interacción entre dos sustancias, ¿no? Donde dice, no, es que no sé cómo funciona la interacción mente-cuerpo, pero no sabemos cómo funciona porque esa interacción no es una interacción inmanente a la experiencia, no es el esquema de comunidad, sino que es la categoría de comunidad la que está trabajando ahí, ¿no? Y ya estamos hablando pues de existencia, estamos haciendo un uso trascendental de las categorías de comunidad y de existencia, las cuales son, pues lo dicho, tienen que estar dentro de la experiencia posible, y esto ya no entra dentro de la experiencia posible. Por lo tanto, sí, uno puede ser idealista empírico, no es contradictorio ser idealista empírico, tampoco es contradictorio sostener un idealismo como el que concluyen estos paralogismos, puesto que uno podría perfectamente decir que existe como alma y que no sabe si existen los objetos externos. Lo que ocurre es que está especulando o está siendo un dogmático. Pues lo puede hacer, no es lógicamente imposible, no se le puede refutar. Lo que sí que podemos refutar es que con las premisas de las que partimos, con esa definición de sustancias cuya interacción es indecidible y el mero planteamiento de que yo intelijo objetos externos, de ahí no se concluye que mi alma sea sustancia, ni mucho menos que mi alma esté en comunión indecidible. Bueno, pues decir, no sabemos si está en comunión indecidible porque no sabemos si hay un alma, no sabemos si existe el alma como sustancia inteligente. Por lo tanto, el problema no es que no sepamos si hay comunión alma-cuerpo, el problema es que no sabemos si hay alma. Ese es el problema. El problema no está en los objetos externos, el problema está en el alma como ente que se está queriendo hipostatizar, ¿no? Espero que se entienda
cuál es el planteamiento de estos paralogismos, o se entienda, digamos, por qué infieren lo que infieren, qué elementos cognoscitivos, qué elementos trascendentales participan en estas inferencias falaces y por supuesto, resolverlos, ¿no? Por supuesto, eliminar todo atisbo de duda de que estos paralogismos no contienen ningún tipo de verdad objetiva, y que si contienen verdad, es una verdad que va más allá de los límites de la cognición posible y por lo tanto no es trabajo nuestro como filósofos trascendentales el dilucidar si es así o no. Ya depende de la fe de cada uno, de la metafísica trascendente que cada uno presuponga para su sistema ético, para su sistema religioso, para su sistema especulativo. Todas esas cuestiones ya son ajenas a la filosofía trascendental y aquí nos limitamos a dar las limitaciones de la cognición. Y aquí, pues sí, esta cognición, o las cogniciones que plantean los 4 paralogismos, son imposibles, aunque pues, podrían ser representaciones verdaderas. Lo que pasa es que no refieren a ningún objeto y la sustancia inteligente, el alma, no va a ser un objeto al que nos podamos referir, como espero se ha visto en la demostración, en las refutaciones de estos 4 paralogismos. En los próximos vídeos terminaremos por elucidar algunos aspectos de los paralogismos y también dar una pequeña reflexión sobre muchos dilemas existenciales que le pueden haber provocado a alguno de ustedes el hecho de que no podamos tener cognición del alma, o que la única cognición que tenemos sobre el yo sea esa experiencia interna, la cual pues no es más que recopilar información de las percepciones que nos van llegando y ordenarlas en el tiempo de acuerdo a los objetos externos, ¿no? Que puede no ser suficiente, puesto que, lo dicho, no sabemos si existimos como sustancias, si somos personas, si somos la misma persona, la que tuvo una experiencia ayer, la que tiene una experiencia hoy. No podemos concluir tampoco de manera apodíctica nuestra existencia de manera más certera que la de la existencia de los objetos externos. Para muchos esto ya puede resultar un problema, pero bueno, en los próximos vídeos terminaremos por discutir eso, y lo dejan en los comentarios cualquier duda que tengan al respecto de estos paralogismos, porque son ciertamente muy complicados, ¿no? Por lo menos son matices muy sutiles, pero espero que se entienda el punto de los problemas que estos paralogismos acarrean, y ya terminaremos en los próximos vídeos también la psicología racional y pasaremos a la cosmología racional. Un saludo.